constante la crítica. Ya la crítica de arte está en peligro de extinción, mi modo de ver aquí en Cuba, porque al faltar la impresión, que es lo que le da vida, y el diario, porque por otra parte los periódicos o el periódico 8 páginas, ¿qué se le puede pedir a un periódico de 8 páginas? Que le dedique un cuarto de página o media página a una crítica del arte y de las artes páginas. Eso es imposible. Eso es realmente imposible. Entonces, nuestros críticos conocidos en el siglo XX y principios del XXI, en realidad se conocían por su periodicidad. La crítica se conoce por la periodicidad. El ensayista no. El ensayista no le da 10 años para hacer un libro y después lo publica, si puede. El teórico igual, el investigador, pero la crítica es casi recuerden Bohemia, recuerden Juventud Rebelde, recuerden Gramma, recuerden Arte Cubano, recuerden todas las revistas que hubo en Cuba a principios de 60, 70, 80, 90, en fin. Hoy, por eso la crítica de arte ya cada vez más difícil de ver, de saber de ella en nuestro país. Entonces esto es una excepción, realmente que este espacio aquí, que podamos nosotros tener y mantener, aunque Danesi dijo el último miércoles, ojalá que fuera así, porque también ustedes saben que lo que puede ocurrir el último miércoles de cada mes. Entonces, ¿para qué? Puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, vaya un martes, vaya un jueves, no se preocupen, se les va a avisar por todos los medios posibles. Pero realmente hacer planes en este país no es nada fácil. Vamos a tratar de que se mantenga, pero va a ser cualquier cosa también, no es un espacio de charla. Por alguien preguntaba, ¿cuál es la charla que van a dar? Esto puede ser un libro, puede ser a propósito de una exposición, la conversación con el artista, a pesar de un evento internacional importante o nacional que hay en Cuba, hablar de ese evento aquí. O sea, no, queremos hacerlo lo más dinámico posible, no caer en la rutina de cada miércoles de mes final, entonces una conferencia de fulano, eso está por lo descontado. Le vamos a avisar de qué se trata para que hoy le tocó el libro. Así que, y ahora le doy la palabra a López, que será breve seguramente. Y si no, oremos porque sea breve. Y si no, yo lo voy a interrumpir para que no siga hablando. Yo me encargo de López hoy. Nos conocemos hace mucho. No, bueno, ahí está después una nota que dice de la introducción en el libro. Bueno, en realidad, Nelson y yo tenemos una vida de alguna manera paralela, ¿no? Recordando a Plutarco como vidas paralelas. Porque surgimos igual. Yo me acuerdo que coincidimos en el año 77, ambos publicamos en Ambarburg. Era un artículo, cuyo nombre no me acuerdo del artículo, y otro que se llamaba, me acuerdo porque el título, un pacto con Goya, de gobierno, un poco manejando la alegoría. Y a partir de ahí hemos estado internacionalizándonos en vídeo de momento. Después nos encontramos, digo personalmente, porque desde el punto de vista profesional siempre nos estábamos encontrando, pero nos encontramos más en el momento en que hubo que concebir la primera vía de La Habana, que ustedes se introdujeron ahí. Pero, por supuesto, me conozco a la evolución de la obra de Nelson, conozco a Nelson. Y Nelson, digamos que es, o somos muchos, desde este momento, una personalidad típica de los años 60. Y es bueno que diga esto. ¿Por qué? Porque a todos, desgraciadamente, los que pasamos por los 70, nos toca el San Benito. Que nos digan que somos de los 70. Porque los 70 fue un momento complejo. Yo no creo que fuera totalmente gris, porque lo viví. Y por lo viví desde muchas dimensiones. Lo que tuvo muchos colores, pero también tuvo grises, tuvo negro, tuvo de todos los tipos de colores. Y por tanto hay una estigmatización de la mayor parte de la gente que de alguna manera funcionamos o tuvimos que defender el arte o defender a muchos lo que sea en los años. Pero realmente nosotros ya estamos formados por
decir, es una época compleja, es una época porque todo el mundo la circunscribe a las palabras de Fidel, a los intelectuales, cuando se reúne en la Biblioteca Nacional y abre la política cultural de la revolución. Eso fue al principio. Después, en los 64, en 65, 66, un momento, son etapas muy dinámicas, cargadas de contradicciones, de polémica, de debate, aparecían publicaciones, desaparecían, en fin, fue una etapa muy dura. Nelson estaba en la escuela de arquitectura y lo mismo en el momento que nosotros estábamos, nosotros, el grupo que Rosario de la Escuela Nacional de Arte, estábamos en la Escuela Nacional de Arte, pero había una interrelación entonces entre todo lo que hoy está separado, es decir, entre la arquitectura, las artes plásticas no eran visuales, no se consideraban visuales, sino hasta finales de los 70 que este término empieza a coger más fuerza en el mundo. Y lógicamente también con literatura, y es verdad que ese tipo de relación de vasos comunicantes nos fue convirtiendo en seres poliédricos. Eso es un ser poliédrico, y el libro, que por supuesto se presenta hoy como los anteriores de él, tanto los de poesía como los libros de ensayo, como sus análisis sobre la arquitectura, son análisis vistos desde diferentes ángulos, es decir, como un poliedro de pensamiento, como un poliedro de percepción. Y eso es porque realmente en él está presente la percepción lírica y al mismo tiempo irónica de un poeta. También está el sentido racional de las tectónicas, el sentido lógico de un individuo que pasó, que es arquitecto de formación, aunque a lo mejor construyó un edificio se cae, pero bueno, sí, está presente en él una cultura que no es una cultura solamente de barnices, una cultura también del proceso de producción negro. Eso era de lo que siempre estuvo muy vinculado tanto a la creación literaria, a la organización literaria, como a la creación artística. Es decir, sabía de los procesos del arte desde adentro, que es muy importante porque a veces se miran desde afuera y se construyen realmente especulaciones, pero él los ha vivido desde adentro. Pero ha vivido también el proceso cultural del desarrollo del arte cubano, el proceso político también desde adentro, porque lo ha vivido también trabajando en instituciones, trabajando en independencia. Nosotros fuimos hasta un momento determinado, porque no es un pecado decirlo, yo suelo decir la verdad y lo reconozco, trabajamos hasta vinculados a una función, ¿se acuerdan?, del partido, hace un montón de años, que tenía que ver con la dirección de la cultura, y creo con la mejor buena fe. Porque realmente nosotros somos de hacer tabula rasa, o todo o nada, y se hace mucho tabula rasa. Fue un momento complejo en que también hubo resquicios de desarrollo en los años 70 ocurrió eso. En los años 80, por supuesto, Nelson empieza ya más directamente a trabajar en el campo de las artes visuales, a partir de que, como él había ingresado junto con Fernando Salinas, y eso es muy importante, en la dirección de artes plásticas y diseño, que se le asoció el nombre de diseño. Cuando yo trabajaba a principios de los 70 en ella, se llamaba la máquina de dirección de artes plásticas y el Consejo Nacional de Cultura. Pero cuando la formamos para el Ministerio de Cultura, le integramos el concepto de diseño, porque era necesario y porque además Fernando Salinas había entrado a formar parte del equipo de asesores que trabajábamos con Cádiz como asesor. Y Salinas era un hombre, lógicamente, no solamente un arquitecto, un profesor de maestro de arquitectura, era un teórico de la arquitectura. Quizás el artículo más interesante sobre lo que ocurrió en el momento de las llamadas vanguardias rusas es el prólogo de Salinas al libro sobre la arquitectura de la URSS, un libro de carátula naranja. Es decir, Salinas era un hombre culto. Y Nelson, por supuesto, Salinas siempre le tenía una gran confianza a la percepción de Nelson, precisamente por eso, porque él no era, digamos, que el arquitecto constructor,
después los arquitectos fueron obligados a convertirse en constructores, que no que era el arquitecto culto. Siempre la nación del arquitecto en la historia de la humanidad ha sido un hombre que constituye un engranaje orquestal casi de todas las artes, en ese sentido, hasta de la artesanía, las artes tradicionales. Entonces Nelson tenía eso y Salinas, por supuesto, reconoció eso en Nelson y empiezan a elaborar nuevos conceptos para dinamizar, porque había que cambiar lo que se había estancado un poco en los años 70, en ese momento. Y empiezan a trabajar en la dirección de arte plástica y diseño del Ministerio de Cultura. Que además, creo que debo decirlo con toda franqueza aquí, las llamadas exposiciones de volúmenes salieron de un proyecto de Salinas con Nelson, aunque realmente lo tomó Flavio en sus manos y Mosquera, que trabajaba como divulgador de la Dirección de Divulgación del Ministerio de Cultura, se asoció con Flavio y constituyeron un binomio. En ese sentido que fue los que trabajaron en lo que era entonces el Centro Internacional de Arte de la calle San Rafael. Es donde y que después nosotros, no antes, sino ya en el Fondo de Vida y Cultura, lo transformamos y creamos la Acacia en el año 83, que fue cuando se establece la Acacia allí, que pusimos entonces a Campo Amor, ¿te acuerdas de Campo Amor? Que trabajaba en el museo. Entonces, en todo ese proceso Nelson estuvo integrado, estuvo participando, estuvo conectado con los artistas, con los que entonces no se le llamaba tanto curadores. El término curador, aunque venía desde el siglo XVIII, tenía otra dimensión, fue evolucionando porque viene del mundo de la museografía y de la museología y pasa a las artes plásticas después. Es decir, pero tú sabes el término de especialista, organizador de exposiciones, comisario, eran los términos que se usaban. Y él estuvo interrelacionado con todo ese campo. Nelson además también estaba vinculado a la UNIAM y ha sido de la porque hoy se habla, ustedes ya han hablado hoy que en esta tabla raza nuestra se olvida de que antes de una asociación Hermanos ahí existió la Brigada Hermanos ahí y que había nacido de la sección de literatura. Nelson fue uno de los primeros de esa Brigada Hermanos ahí, después de la Escuela de Plástica, que Pabelo y Roger Aguilar eran los dirigentes de la Asociación de Plástica de la Brigada Hermanos ahí. Y es decir que estuvo imbricado con todas las acciones que ocurrían, no solamente en el campo de la plástica, sino en la arquitectura, que fueron acciones muy importantes las que se dieron, no porque solamente se habla de la Escuela Nacional de Arte o de la biblioteca que se hizo en Marianao, en la calle 51 y 100, pero no se hablan de otros proyectos interesantes que se desarrollaron en esa época y de la batalla que hubo que dar por esos proyectos interesantes, porque realmente le digo que toda en la vida cubana ha sido batalla y toda en la cultura ha sido batalla, ha sido combate. Nelson también se interrelacionó, por aquí está Sara, que es una de las especialistas más importantes que ha tenido el cine cubano, que tiene. Lógicamente es tu compañera desde hace un montón de años, pero también estuvo, bueno, a través directamente vinculado al cine, al ICARI. En la etapa en que a mí me tocó trabajar en el grupo de asesoría de Alfredo, Nelson estaba allí, Nelson estaba cerca también, estaba a decir que todo eso que parece estar desmembrado de un tronco común, sin embargo el Nelson se iba integrando como un as que lo iba formando, que lo iba determinando. Y por eso yo creo que el eje básico de ese desarrollo en Nelson ha sido la vivencia.